sistémicas, ¿ya? Aquellas que son más difíciles de tratar. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, en los últimos años ha habido un incremento dramático de las infecciones por hongos, ¿ya? Sobre todo en severidad de las infecciones, en la severidad. Y esto se explica de diferentes maneras. Primero, hay avances en cirugía, cada vez se hacen más trasplantes hepáticos, cada vez se hacen más trasplantes de médula ósea y cada vez se hacen operaciones grandes y se hace un empleo quizás muy agresivo de antibiótico terapia y obviamente esto facilitaría o abriría la puerta a una infección oportunista como una infección por hongos, ¿ya? El tratamiento del cáncer, la cirugía oncológica y la radio y la quimioterapia también es un factor que atentan contra la inmunocompetencia del paciente y lógicamente las micosis están presentes en este tipo de eh, pacientes con cáncer sobre todo, ¿ya? Em, la epidemia del VIH ha ocasionado un incremento notorio de las micosis llamadas endémicas y obviamente las unidades de cuidados intensivos cuando albergan pacientes críticos también son un espacio donde los hongos proliferan y obviamente dan problemas en pacientes críticos sobre todo, ¿ya? Entonces, esto explica un poco el incremento de la incidencia y de la severidad de las infecciones micóticas. Muy bien, para esto contamos con fármacos llamados antimicóticos, es decir, aquellos que tienen acción contra los hongos, ¿ya? Estos medicamentos se clasifican desde el punto de vista de su categoría en uno, medicamentos sistémicos para infecciones sistémicas, ¿ya? Dos, un segundo grupo, medicamentos que se administran por vía oral para infecciones mucocutáneas, ¿ya? Y finalmente un tercer grupo de medicamentos llamados medicamentos tópicos para infecciones mucocutáneas. Primero, en general, los antimicóticos tienen diferentes efectos a nivel de la célula fúngica, ¿ya? Donde actúan predominantemente en la síntesis de la membrana y en los componentes de la pared celular del hongo, ¿ya? También alteran la permeabilidad de la membrana y la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? También alteran la función de los microtúbulos y del uso mitótico. Entonces, este es un poco el resumen de cómo actúan los antimicóticos y vamos a ver ya por grupos farmacológicos cuál es su mecanismo de acción. Muy bien, ¿cómo se clasifican los antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas? Ya que es el primer grupo de fármacos que vamos a desarrollar en esta clase. ¿Ya? Contamos con la anfotericina B y la flucitosina como fármacos principales, ¿ya? Luego están los compuestos azólicos, que son los triazoles y los imidazoles, ¿ya? Entre ellos están el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol, ¿ya? El primero es un imidazol, el resto son triazoles, ¿ya? Han irrumpido fuertemente en la terapéutica sistémica por su toxicidad, menor toxicidad y su eficacia, ¿ya? Luego están compuestos que también pertenecen al grupo de antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, llamados equinocandinas, ¿ya? Y entre estas tenemos tres representantes, la caspofungina, la micafungina y la anidrolafungina. Estas son de uso predominantemente parenteral, no vienen en forma oral, son parenterales, ¿ya? Los componentes del segundo grupo de fármacos llamados antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas tienen dos representantes, ¿ya? Una es la griseofulvina y
el otro compuesto se llama terbinafina. Estos dos componen el grupo de antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas y son de administración oral. ¿Ya? Y finalmente está el tercer grupo, llamado antimicóticos tópicos para infecciones tópicas. Y entre ellos tenemos a la nistatina, algunos compuestos azólicos, sobre todo los imidazólicos, que son tópicos, y algunas alilaminas tópicas que también son de uso frecuente. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar o explicar un poco más de detalle los antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas. ¿Ya? El primer fármaco que destaca es la anfotericina B. ¿Ya? Es un compuesto producido por un hongo llamado Streptomyces nodosus. Tiene una estructura macrólida poliénica. ¿Ya? Este es un compuesto que se administra exclusivamente por vía parenteral. Es insoluble en agua, por lo tanto, para que sea más fácilmente distribuido, viene en suspensiones coloidales o viene con eh, compuestos como desoxicolato de sodio, ¿no? Asociados, y actualmente han aparecido las formulaciones lipídicas, ¿ya? Que son de mejor distribución y eh, tienen menor toxicidad sobre todo, ¿ya? Este es un compuesto que administrado tiene un 90% de unión a las proteínas, o sea, tiene un alto porcentaje de unión a las proteínas, ¿ya? Sin embargo, se distribuye ampliamente en los compartimientos acuosos. No penetra al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y su vida media del fármaco es de 15 días. Veamos por dónde se metaboliza. Eh, Se metaboliza a nivel hepático, pero existe un buen margen de seguridad. Lo que, digamos, dificulta mucho y hay que monitorizar es la función renal, porque acá eh, tienen una toxicidad que va directamente a afectar la función renal, ¿ya? Por eso que hay que hacer un seguimiento cercano cuando se utiliza la anfotericina B, ¿ya? Entonces la mayor parte de este compuesto se elimina por vía urinaria. ¿Ya? Sin embargo, cuando hay afecciones hepáticas y renales, eh, no requieren ajuste en la dosificación. Muy bien. Hemos dicho que estas suspensiones coloidales tienen mucha toxicidad. Que se ha trabajado al respecto es la anfotericina liposómica, es decir, ha investigado que la anfotericina B llamada liposómica puede tener, a partir de incorporar un vehículo lipídico, y tener menor impacto en la toxicidad, sobre todo renal, ¿ya? Las formulaciones liposómicas son tres las que actualmente están en uso: la Ambisoma, el Amfotec y el Abelset, ¿ya? Empaquetando en lípidos, la anfotericina B tiene mayor predilección por la célula del hongo, no por las células humanas, ¿ya? Entonces, esa es la gran ventaja. Eh, es decir, se disminuye la toxicidad sin sacrificar la eficacia del fármaco, ¿ya? Además que la anfotericina B liposómica es posible de ser utilizada a dosis más altas, sin tener efecto tóxico, ¿ya? Muy bien, esos son aspectos farmacocinéticos. Esta es la anfotericina B liposómica. Y ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de acción, cómo actúa la anfotericina B, ¿ya? Tiene predilección por el ergosterol, que es un componente del hongo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Tiene un efecto fungicida. ¿Por qué? Porque altera la permeabilidad de la membrana, forma poros en la misma, y esto produce salida de iones y macromoléculas intracelular, produciendo la muerte del hongo. Eh, la toxicidad es selectiva, ¿ya? Es decir, actúa más a nivel del ergosterol del hongo y no en la célula
o sea, en la celda del huésped, ¿listo? El tema es que la toxicidad está más relacionada a veces con su eliminación, con la vía de eliminación que es renal, ¿ya? Eh, este compuesto lamentablemente ha tenido, por su amplio uso, resistencia, ¿ya? Los hongos han desarrollado resistencia, sobre todo porque de alguna manera han modificado la molécula diana, donde se unía el compuesto, la anfotericina B, y también han ido, o sea, disminuyendo su concentración a nivel del sitio donde actúa, ¿no? Eh, Sin embargo, las formulaciones liposómicas han permitido salvar este tema de la toxicidad y poner en vigencia nuevamente la anfotericina B. La ventaja es que son más eficaces, son menos tóxicas, pero la desventaja es que son compuestos mucho más costosos, ¿ya? ¿Cuál es el espectro de acción de la anfotericina B? Mira, es quizás uno de los antimicóticos de espectro más amplio que existen. Por eso se utilizan todavía en formulaciones sistémicas para infecciones sistémicas. Ya actúa muy bien contra las levaduras, sobre todo Candida albicans y Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es un hongo que coloniza e infecta el sistema nervioso central, o sea, es complicada la infección. Y las candidiasis sistémicas también se combaten muy bien con la anfotericina B. ¿Ya? Es un agente de elección para disminuir la carga de hongos en el paciente, sobre todo aquellos que padecen micosis llamadas endémicas, ¿ya? Estas micosis endémicas están producidas por tres agentes: el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatitidis y el Coccidioides immitis, ¿ya? Tres agentes. La anfotericina actúa muy bien en micosis endémicas, ¿ya? Y también actúa contra aquellos mohos patógenos como el Aspergillus fumigatus y la mucormicosis u hongo negro, que bueno, que es una infección que después la vamos a describir. ¿Ya? O sea, tiene un amplio espectro. Por lo tanto, es un fármaco vigente, ya plenamente vigente. Entonces, ¿cuál sería el uso clínico que se recomienda con anfotericina B? Ya, sobre todo en infecciones micóticas sistémicas, ¿ya? Constituye quizás el tratamiento de inducción inicial para reducir la carga de hongos o fúngica y después continuar con los nuevos fármacos azólicos. Esta es una estrategia para evitar que la anfotericina B produzca toxicidad directa en el riñón, ¿ya? Entonces, eh, se puede reemplazar después de un tratamiento de inducción con fármacos azólicos que son obviamente menos tóxicos y tienen un mejor perfil de seguridad, ¿ya? Se administra por vía intravenosa y la dosis establecida es de 0,5 a 1 miligramo kilo peso día, ¿ya? También la anfotericina B es usada clínicamente en el tratamiento de inducción en inmunocomprometidos, ¿ya? Especialmente aquellos que tienen neumonía, aquellos que están haciendo meningitis criptocócica o están padeciendo infecciones diseminadas como la histoplasmosis o coccidioidomicosis, ¿ya? Es un fármaco excelente, ¿ya? En el tratamiento de inducción. También se ha utilizado tópicamente para úlceras corneales y queratitis. En la artritis micótica se puede utilizar también a través de inyecciones intraarticulares. Y en algún caso, cuando hay candiduria crónica en pacientes inmunocomprometidos, también se utiliza eh, eh, la presentación de anfotericina B para hacer irrigaciones en la vejiga, ¿ya? Y aquí está lo que habíamos anticipado. Hay efectos adversos y esto está relacionado con la infusión de la anfotericina, ¿ya? Esta toxicidad relacionada con infusión es una toxicidad de menor impacto. Fíjense, puede haber fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea y hipotensión, ¿ya? Pero hay una toxicidad llamada acumulativa y esto es cuando se utiliza por largos periodos de tiempo, donde el daño renal es evidente. Hay una lesión tubular y la disfunción
se establece sobre todo cuando se utiliza en dosis mayores a 4 gramos. Hay que tener mucho cuidado. Está muy bien para tratamientos de inducción, pero se recomienda utilizar los compuestos azólicos como continuación de una terapia después de anfotericina B. Muy bien, ese es el primer compuesto. Ahora vamos a ver el segundo compuesto, que es un antimicótico sistémico para tratar infecciones sistémicas, y es la flucitosina, ¿ya? Este es un medicamento análogo de pirimidina, se descubrió en 1957. A un principio se utilizaba como un quimioterapéutico antineoplásico, ¿no? Pero después se ha posicionado mejor desde el punto de vista terapéutico como un potente antifúngico, ¿ya? Obviamente está relacionada por su conversión en 5-fluorouracilo dentro de la célula del hongo, ¿ya? Vamos a ver un poco la farmacocinética de la flucitosina. Es un fármaco que se administra por vía oral, la dosis establecida es acá, dice 100 miligramos kilogramo día, tiene una buena absorción. El espectro es más estrecho que de la anfotericina B. ¿Ya? Alcanza una concentración sérica más o menos en 1 a 2 horas. ¿Se acuerdan de que la anfotericina B tenía un alto porcentaje de unión a proteínas, el 90%? Este compuesto no tiene tanta unión a proteínas, ¿ya? Tiene un bajo porcentaje de unión a proteínas. Por lo tanto, esto le confiere un buen volumen de distribución y una buena penetración al líquido cefalorraquídeo. Este sí se entra y penetra muy bien penetra muy bien la barrera hematoencefálica y alcanza concentraciones altas. Vea, la vida media es 3 a 4 horas y se elimina también por vía renal. ¿Ya? El mecanismo de acción está explicado de la siguiente manera. Una vez que se administra la flucitosina, es captado a través, por la célula micótica a través de una enzima llamada citosina permeasa, ¿ya? Dentro de la célula micótica, este fármaco se convierte en 5-fluoracilo, ¿ya? Luego el 5-fluoracilo se convierte en dos compuestos, ¿ya? Un compuesto que se llama 5-fluorodesoxiuridina, monofosfato, que inhibe la síntesis de DNA, y otro compuesto que se llama trifosfato de fluoridina, que inhibe la síntesis de DNA, ¿ya? Este es el mecanismo de acción de la flucitosina. Muy bien. Eh, Debe ser un fármaco que se utilice en terapéutica asociada, eso se recomienda, ¿ya? Porque rápidamente se desarrolla resistencia, ¿ya? ¿En qué casos? Bueno, cuando hablamos de sinergia, perdón, cuando hablamos de sinergia, hablamos de que la flucitosina funciona muy bien cuando se administra conjuntamente con anfotericina B y compuestos azólicos, ¿ya? Entonces, como monoterapia no es un fármaco que tenga un espectro muy alto ni una utilidad clínica mayor. Tiene sí mayor presencia de la flucitosina cuando va asociada a la anfotericina B, mayor eficacia, y los compuestos azólicos, ¿ya? ¿Cuál es el uso clínico que se le da a la flucitosina? Infecciones por cándida, es bastante eficaz. Actualmente es quizás eh, de elección combinado con la anfotericina B para el tratamiento de la meningitis criptocócica, ¿ya? Y también asociado a la flucitosina letraconazol, es excelente para la cromoblastomicosis. Muy bien. Obviamente, en monoterapia se genera rápidamente resistencia, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? ¿Ya? Puede haber toxicidad medular, ¿no? Puede establecerse anemia, leucopenia y trombocitopenia, que son las complicaciones más frecuentes o los efectos más frecuentes, ¿ya? Puede haber disfunción hepática, pero es reversible y puede establecerse una enterocolitis tóxica, ¿ya? No son muy frecuentes estos últimos. Es más frecuente la toxicidad a nivel de la médula ósea.
Por lo tanto, hay que monitorizar el tratamiento haciendo frecuentemente recuentos celulares, ¿no? A nivel de sangre. ¿Ya? Muy bien. Hemos pasado los dos primeros compuestos y vamos al tercer grupo de fármacos sistémicos para infecciones sistémicas, que son los compuestos azólicos, ¿ya? Estos son compuestos sintéticos. Hay dos familias muy grandes, ¿ya? La primera son los imidazoles y la segunda son los triazoles, ¿ya? ¿Cuáles son los imidazoles? Hemos ya mencionado en la clasificación. Están el ketoconazol principalmente y estos otros, ¿no ve? El miconazol, el clotrimazol, el iconazol, el butoconazol y el oxiconazol. De estos, todos han sido retirados de uso sistémico y solo han quedado como presentaciones tópicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen toxicidad selectiva. En cambio, el segundo grupo, llamados compuestos triazólicos, sí se administran por vía sistémica. ¿Ya? Entonces, a considerar el itraconazol, el fluconazol, el boriconazol, el terconazol, el isavuconazol y el posaconazol. ¿Ya? Estos compuestos sí son eficaces y tienen un amplio uso clínico en infecciones sistémicas. Muy bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los compuestos azólicos? Ya estos fármacos inhiben la enzima P450 del hongo y por lo tanto inhiben o disminuyen la síntesis de ergosterol. Ya, o sea, son más afines al hongo, por lo tanto tienen toxicidad selectiva. Esta toxicidad selectiva es de los compuestos triazólicos, ¿ya? Los compuestos imidazólicos no tienen esta toxicidad selectiva, por lo tanto tienen muchos efectos adversos, por lo tanto han sido retirados de uso sistémico, ¿ya? Se utilizan más por vía tópica. Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades farmacológicas de los 6 azoles sistémicos, ¿ya? Vamos a ver uno de ellos, el ketoconazol, que es un imidazólico, y el resto son triazólicos, ¿ya? Eh, este es un fármaco que tiene una gran toxicidad hepática, que por eso es que se ha retirado, ¿ya? Interactúa mucho con el sistema citocromo P450 humano, por lo tanto ha producido hepatitis, cirrosis, necrosis hepática y los pacientes, muchos de ellos han ido a trasplante hepático, por eso que ya no se utiliza por vía sistémica, ¿ya? Eh, el resto, el itraconazol, van a ver que tiene una solubilidad en agua muy baja, su absorción es variable, y la vida media del itraconazol es de 24 a 42 horas, ¿ya? Se elimina predominantemente por vía hepática y la formulación viene en tanto oral como intravenosa. El fluconazol, que es un fármaco muy utilizado, tiene alta solubilidad en agua, se absorbe muy bien por vía oral, su vida media es de 22 a 31 horas, su eliminación es predominantemente renal y su presentación es oral y parenteral, intravenosa. El voriconazol es un fármaco que tiene una alta solubilidad en agua, igual que el fluconazol. Fíjense, lo que los diferencia es que la vida media del voriconazol es mucho menor, es de 6 horas, y la eliminación es predominantemente hepática. Si se dan cuenta, el fluconazol es el único fármaco que se elimina por vía renal, predominantemente. El resto se eliminan por vía hepática. ¿Ya? La presentación del voriconazol también viene por vía oral e intravenosa. ¿Ya? El posaconazol, baja solubilidad en agua, absorción muy buena, 25 horas de vida media, metabolismo hepático y eliminación hepática, y también formulación oral y parenteral. Y finalmente el isavuconazol, que es altamente soluble en agua, que absorbe muy bien. Este es el fármaco que mayor vida media tiene 132 horas y su eliminación es predominantemente hepática y sus formulaciones son orales e intravenosas. Estas son propiedades farmacológicas en realidad serían 1, 2, 3, 4, 5 azoles sistémicos, ¿ya? Que son los triazoles. El ketoconazol es un azol que ya no es
está formulado por vía sistémica, a no ser para el manejo de la enfermedad de Addison, que eso es lo que vamos a ver después, ¿ya? Pero por vía tópica sí se utiliza bastante. Muy bien. Todos estos compuestos han desarrollado, o sea, los hongos han desarrollado resistencia. Hay múltiples mecanismos de resistencia y lo que preocupante es de que este mecanismo de resistencia es creciente. ¿Por qué? Porque obviamente el uso es frecuente y obviamente la resistencia es cruzada. A un compuesto azólico suficiente para que sea el hongo resistente al resto. Entonces, hay que utilizar racionalmente y en tiempo y dosis adecuado. ¿Ya? Muy bien. Los usos clínicos de los compuestos azólicos son de amplio espectro, actúan muy bien sobre levaduras, cándida, Cryptococcus neoformans y aspergillosis, especialmente el itraconazol y el voriconazol, ¿ya? Están indicados estos compuestos azólicos en las micosis llamadas endémicas, ¿no? Producida por blastomicosis, coccidioidomicosis y histoplasmosis, ¿ya? Y también son muy buenos fármacos para la dermatofitosis, ¿ya? Ahora, quizás son muy efectivos, especialmente reemplazando a la anfotericina cuando hablamos de micosis resistentes a la anfotericina, ¿ya? Especialmente la Pseudo-Listeria bovidii, ¿ya? Que es una infección rebelde, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los conceptos azólicos. Fíjense, casi ninguno de ellos tiene una toxicidad importante. Son relativamente atóxicos. Cuando producen reacciones adversas está en el terreno gastrointestinal y a nivel hepático, ¿ya? En el terreno gastrointestinal puede ocasionar molestias intestinales y a nivel hepático sí puede haber un aumento de enzimas hepáticas, pero raramente produce hepatitis, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado en las asociaciones farmacológicas en terapias paralelas cuando hay fármacos que se metabolizan por el sistema microsomal P450. Muy bien, ahora vamos a ver individualmente cada uno de ellos. Eh, este es un compuesto imidazólico, hemos dicho el ketoconazol. Este es un fármaco que cuando se utilizaba era el que tenía menor toxicidad selectiva, ¿ah? Tenía gran interacción con el hígado humano y por lo tanto producía hepatotoxicidad importante, ¿ya? Este sí ha sido, digamos, reubicado como un fármaco tópico y es excelente para el manejo de las tiñas, cruris, pedis, capitis, la pityriasis versicolor, la candidiasis cutánea, la dermatitis seborreica, ¿no? Y la caspa, ¿no? Es un fármaco muy utilizado, el ketoconazol, imidazólico. Ahora vamos a ver los compuestos llamados triazoles, ¿ya? Entre estos está el itraconazol. Este es un fármaco que viene en formulación oral e intravenosa. La dosis recomendada está acá, 100 a 400 miligramos diarios, ¿ya? Administrada por vía oral, mejora o sea, se absorbe muy bien en presencia de alimentos, ¿ya? Así digamos, a pesar de que hay una buena absorción, hay una menor interacción con enzimas microsomales y obviamente su biodisponibilidad puede verse afectada si se administra conjuntamente con rifamicinas, ¿ya? Eh, y puede aumentar la biodisponibilidad del fármaco si se combina con la ciclodextrina, ¿no es cierto? Que es una molécula que mejoraría su absorción y su biodisponibilidad, pero es un fármaco que viene en presentación oral intravenosa y mejora su absorción el estómago en presencia de alimentos. O sea, mejora muchísimo su capacidad de absorción y su biodisponibilidad, ¿ya? Eh, Vamos a ver para qué
sirve el itraconazol? ¿En qué casos se recomienda? Es un tratamiento de elección para las enfermedades llamadas por hongos dimórficos, ¿ya? Estamos hablando de enfermedades como el histoplasma, producidas por el histoplasma, el Blastomyces y el Sporotrix, ¿ya? El itaconazol se usa también ampliamente en la dermatofitosis y en la onicomicosis, ¿ya? Ustedes tienen acá la imagen de la onicomicosis al lado derecho, es una infección mucocutánea rebelde al tratamiento, y el itaconazol es un tratamiento de elección, ¿ya? Este fármaco es utilizado, fíjense, estamos hablando de infecciones sistémicas, acá arriba están, ¿no? Pero también el itraconazol, administrado por vía sistémica, se usa y tiene muy buena aplicación clínica en las dermatofitosis y onicomicosis. Muy bien. El segundo compuesto, ya quizás es el fármaco más bonito de todos los triazólicos, llamado el fluconazol, ya es un fármaco que tiene un índice terapéutico más amplio, tiene, vienen formulaciones orales e intravenosas, ¿no? La dosis es de 100 a 800 miligramos diarios. Tiene muy buena biodisponibilidad cuando se administra por vía oral y tiene una excelente penetración al sistema nervioso central, ¿ya? Este es un fármaco que interactúa menos con las enzimas hepáticas y tiene muy buena tolerancia cuando se utiliza por periodos prolongados de tiempo, ¿ya? Y además que el fluconazol no interactúa mucho con terapias paralelas, o sea, tiene menos interacciones que el resto de los triazólicos. Muy bien. ¿Para qué se utiliza el fluconazol? ¿Ya? Es el tratamiento de elección en la meningitis criptocócica, ¿ya? Tanto para tratar la infección como para hacer profilaxis, ¿ya? En pacientes de alto riesgo, ¿ya? Ahora, cuando se administra el fluconazol por vía intravenosa, el espectro de acción es equivalente a la anfotericina B, sobre todo cuando tratamos la candidemia en pacientes en unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Ahora, hay compuestos que quizás están compitiendo con el fluconazol y la anfotericina B en el manejo de este tipo de pacientes, son las equinocandinas, que vamos a ver después eh, qué tipo de fármacos son y cuáles son las indicaciones. Pero las equinocandinas han mostrado mejor, más eficacia, digamos, que el fluconazol para esta infección, ¿ya? Eh, en la candidemia. Ahora, el fluconazol es el agente más utilizado, obviamente, en la candidiasis mucocutánea, ¿ya? Eh, en las meningitis, quizás una terapéutica asociada con la anfotericina B eh, eliminan la necesidad de poner la anfotericina B intratecal, ¿ya? Porque a veces, como no penetra muy bien al sistema nervioso central, la anfotericina se administraba por vía intratecal. Pero ahora, el fluconazol es un fármaco que tiene excelente penetración al sistema nervioso central y obviamente ha superado esta necesidad, ¿no? De la anfotericina B intratecal. También el fluconazol es excelente fármaco para pacientes con trasplante de médula ósea, ¿ya? Estos pacientes tienen que recibir una terapéutica profiláctica para evitar infecciones oportunistas, ¿ya? Y también los pacientes que tienen VIH se benefician mucho en el tratamiento profiláctico de micosis oportunistas, ¿ya? La limitación del fluconazol es el aspergillus, ¿ya? Y los hongos filamentosos no tienen mucha acción, mucha actividad contra estos dos agentes patógenos, ¿ya? El aspergillus y los hongos filamentosos. Muy bien. Otro compuesto triazólico es el voriconazol. Este fármaco viene en presentación oral e intravenosa y la dosis está especificada acá. Fíjense, las presentaciones son, eh, por ejemplo, este es solución inyectable de 200 miligramos, ¿ya? Y la administración sería 2 ampollas diarias, digamos.
también por vía oral se formula, o sea, se fabrica, se produce y obviamente se puede administrar muy bien por vía oral, tiene muy buena biodisponibilidad, se absorbe un 90%, o sea, casi la totalidad del fármaco llega al torrente sanguíneo y no tiene gran unión a proteínas, ¿ya? Eh, Se metaboliza a nivel hepático. Este es un fármaco que sí tiene nomás interacciones medicamentosas. ¿Por qué? Porque eh, inhibe el sistema enzimático a nivel hepático del CYP3A4, que es, ustedes saben que es la isoforma enzimática que metaboliza más del 50% de fármacos, ¿ya? Entonces, tiene interacciones medicamentosas. Hay que tener mucho cuidado con el voriconazol, ¿ya? Sobre todo con la ciclosporina, ¿no? Produce inhibición y por lo tanto, al inhibir las enzimas puede haber fármacos que no, es decir, que pueden tener toxicidad, como la ciclosporina, el tacrolimus y los inhibidores de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, que son las estatinas, ¿no? Que son hipolipemiantes. Y entonces, problema con el voriconazol, interacciones medicamentosas porque interactúa con el CYP3A4 humano. Seguimos con el voriconazol. La toxicidad tiene, como hay interacción con el CYP3A4 humano, hay aumento de las enzimas hepáticas, puede haber trastornos visuales y exantema, ¿ya? Estos trastornos visuales pueden ser temporales mientras dure el tratamiento, como visión borrosa, alteraciones del brillo o del color, no hay distinción de colores, ¿ya? Esto pasa con las presentaciones parenterales, sobre todo, ¿ya? Ahora, puede haber fotosensibilidad, especialmente en aquellos pacientes que reciben un tratamiento crónico. Eh, Ojo con que se ha reportado algunos casos de cáncer cutáneo relacionados con el uso del voriconazol, ¿ah? Y las fluorosis que ven ustedes acá, esta es una imagen de pigmentación de los dientes. Es una reacción adversa, pero rara, ¿ya? ¿Cuál sería el uso clínico del voriconazol? ¿Ya? Es similar al anterior, ¿no? Al fluconazol. Hemos visto. Este fármaco es excelente para las candidemias y fíjense, es el tratamiento, el voriconazol, el tratamiento de elección para la aspergillosis invasora y los mohos ambientales, ¿ya? El tratamiento de elección, el voriconazol. ¿De qué infección? De la aspergillosis invasora. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre esto que está en el caso, ustedes lo van a poder leer, es la Candida auris, perdón, Candida auris. Esta es un patógeno emergente que es multidrogo resistente, impresionante. Causa infecciones muy graves, como una candidemia, o sea, u otras infecciones invasivas, ¿ya? Esta cándida. Y hay inclusive brotes hospitalarios en todo el mundo, se ha reportado en Asia, Sudamérica, Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Este es un hongo que suele persistir en el medio ambiente, ¿ah? Y quizás un paciente que se infectó pueda seguir albergándolo durante largos periodos después de haber contraído la enfermedad, ¿ya? Esta Candida auris es muy resistente casi a todos los fármacos azólicos de la anfotericina B, ¿ya? La única alternativa de manejar la infección por este hongo, la Candida auris, son las equinocandinas, ¿ya? Aunque ya han empezado a reportar resistencia a bueno, a este compuesto, a esta familia que es parenteral de antimicóticos sistémicos, ¿ya? Muy bien. Veamos el posaconazol. Este fármaco viene en presentación oral y líquida. La dosis es de 800 miligramos día y se lo da en 3 a 4 tomas, ¿ya? También viene como
en presentación por intravenosa ha aparecido, bueno, actualmente ya se dispone de una formulación intravenosa. eh, y obviamente la presentación no solamente es oral líquida, sino viene en tabletas también de liberación prolongada, como la presentación de arriba en la imagen, ¿ya? O de liberación sostenida. El posaconazol se absorbe mejor cuando se mezcla con alimentos grasos, ¿ya? Y obviamente eh, tiene una muy buena biodisponibilidad administrada por vía oral. ¿Cuáles son los usos clínicos del posaconazol? ¿Ya? Este es el miembro de espectro más amplio de todos los compuestos azólicos. ¿Ya? Es el miembro más, de más amplio espectro que todos los azólicos. ¿Ya? Tiene muy buena actividad contra cándida y aspergillos. ¿Ya? Ahora, el posaconazol fue el primer azol con un efecto muy eficaz contra la mucormicosis o el hongo negro. ¿Ya? Y también es muy utilizado en una terapia de rescate de la aspergillosis invasiva. ¿Ya? Y también como profiláctico en pacientes que reciben quimioterapia cuando hay leucemia o pacientes que son mielodeprimidos para recibir trasplante de médula ósea o que han recibido trasplante de médula ósea. ¿Listo? Entonces, sirve para profilaxis de infecciones en estos dos universos de pacientes, ¿ya? Los pacientes que tienen leucemia, que reciben quimioterapia, o los pacientes que han recibido trasplante de médula ósea o han sido sometidos al trasplante de médula ósea, ¿ya? En algunos casos está relacionado el uso del posaconazol con la aparición de hiperaldosteronismo, ¿no? Que se caracteriza por hipertensión arterial e hiperpotasemia. Pero es raro. Muy bien. Y finalmente, creo que este es el último compuesto azólico que vamos a ver ahora, es el pos-isabuconazol, ¿ya? En realidad el nombre es isabuconazonio sulfato, pero le llamaremos isabuconazol, ¿ya? Este es el fármaco más reciente de todos los compuestos triazólicos, muy soluble en agua. Viene en formulaciones orales y también en presentaciones intravenosas, ¿ya? La dosis de carga está especificada acá, cada 8 horas a un principio, durante 2 días y después una sola dosis diaria de 372 miligramos día. Eh, no interesa que haya alimentos o no en el estómago, no tiene impacto, digamos, la presencia de alimentos en su absorción, se absorbe bien y su actividad es muy parecida a la anterior, ¿ya? Tiene muy buena actividad contra la mucormicosis y la aspergillosis invasora, ¿ya? Dice que este fármaco en el manejo de estas infecciones sistémicas es mejor tolerado cuando utilizamos el isavuconazol en lugar del voriconazol, ¿ya? Mucho cuidado cuando hay uso simultáneo de ritonavir y la rifampicina, que pueden ser inhibidores o inductores enzimáticos y por lo tanto hay interacciones medicamentosas, ¿ya? Tenemos acá una presentación parenteral de 200 miligramos, ¿no? Isavuconazol. Muy bien, y aquí vamos a quedar. Eh, si hay alguna pregunta, vamos a responderla con gusto. Si no, nos veremos mañana para cerrar la clase de fármacos antimicóticos y obviamente dar paso al siguiente tema que está a cargo de otra docente. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, los escucho. Si hay algún comentario, también, ¿no? Bienvenido. Bueno, si no hay participaciones, entonces nos veríamos mañana, ¿listo?